Muy bien. Pues muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a continuar con nuestra transmisión de nuestro congreso. Y bueno, el día de hoy tenemos como invitado especial al doctor Beno de Kaiser, un queridísimo amigo con el que he trabajado pues un buen tiempo. Mi querido Beno está saludándoles. De hecho, quería que pudiera como tener visión de ustedes para que puedan como, pues no sentirse en la virtualidad y en la soledad, ¿verdad? Bueno, y pues bueno, Beno es médico y actualmente pues está trabajando en la Universidad de Veracruz, bueno, de Jalapa. Y pues Beno tiene un tema muy interesante, una línea de investigación sobre todo en donde se entrecruza las masculinidades y la salud. Entonces, vamos a darle un pequeño aplauso y vamos a escuchar. Bueno, pues con qué gusto tuyo. Y Bueno, ven por acá probando. la ¿Se barra. se ¿Me escucha escucha? bien? ¿Se escucha bien? Uno, dos, sí. Qué gusto estar con ustedes ahí en la Prepa 8, pero qué frustración no estar presencialmente. Sí les comento que me frustra mucho, porque desde finales del año pasado ya habíamos quedado con Sergio de que podría empatar bien con una ida a la Ciudad de México y poder interactuar directamente con ustedes. Me llama la atención que hay dos compañeras de pie y tres compañeros de pie así en fila muy seriecitos y muy marciales. Son los edecanes. Si quieren pueden sentarse para que disfruten la plática, no se vayan a cansar, porque luego salen varices cuando ya tienen más años. Muy bien, pues sí, plantel, darle un abrazo a Sergio. Y bueno, lo que tengo preparado es un recorrido de unos 40 minutos en el tema que Sergio me solicitó. Hombres jóvenes, enfocado a los hombres jóvenes, el género también tiene que ver con los hombres jóvenes, el tema de la salud y los cuidados. Ahí está. Y les felicito por el congreso, qué interesante que se esté trabajando este tema de los hábitos saludables, la prevención de enfermedades. Creo que es importante esta dimensión de la salud. Y bueno, durante muchos años, un par de décadas o un poco más, he trabajado esta articulación entre los hombres y la salud como una ventana para mirarnos críticamente. Entonces, pido la siguiente diapositiva, por favor, porque no puedo controlar desde acá. Si alguien me va pasando las diapositivas, ahí está. Esta es una imagen que hizo una de mis hijas, post-adolescente, ya siendo diseñadora gráfica, que apunta a cómo los hombres también somos distintos entre nosotros. Hasta arriba vemos un grupo de hombres de la construcción, trabajadores de la construcción, en un momento de descanso. Un papá cargando con mucho gusto a un bebé, un hombre afrodescendiente, dos hombres tocando música, dos hombres de las comunidades originarias y otro hombre indígena interactuando con las mujeres. Esto iba a ser la portada de un documento que se llama Masculinidades y Salud en las Américas, por eso se ven las imágenes no tan mexicanas, sino más bien internacionales reflejando. Los hombres dicen que todos los hombres son iguales, cuando sí, pero hay unos peores todavía. Somos iguales, nos parecemos mucho, pero también hay diferencias y quizá al final de esta plática podamos ir revisando cada quien en qué me asemejo a otros hombres, incluso adultos, aunque nos sintamos muy distintos, y en qué somos distintos y ustedes como una generación que va hacia la universidad, hacia la finalización de la prepa, van superando algunas de las cosas que en mi generación eran normales. Siguiente. La gran pregunta de principios del siglo XXI es, bueno, ¿y qué con los hombres ante la transición de género? Para muchos de mi generación y generaciones más jóvenes, el género solo tenía que ver con las mujeres
Y es cierto, se desarrolló desde el lado femenino con aportes de muchísimas mujeres y unos pocos hombres para tratar de entender la condición de las mujeres en términos de que no era determinada por la biología, sino mucho más por la educación, por los aprendizajes y por una serie de mandatos y exigencias hacia las mujeres. Y ese recorrido a las mujeres nos permite también ahora analizarnos a los hombres. Los hombres no somos así por naturaleza porque estemos en un envase biológicamente masculino, sino que hay mucho de aprendizaje. Y este dibujante en la calle hace esta imagen que asemeja 3D, esperando a que lo salven del fuego Batman y Robin. Robin ya lo jubilaron por alguna razón hace bastante tiempo. Y bueno, la idea es que no nos va a salvar ni Batman ni Robin, ni a un superhéroe. No nos van a salvar las mujeres tampoco, aunque quizá tengamos la suerte de que nos cuestionen, sino todos los hombres reflexionando, dialogando con otros hombres, hombres jóvenes, hombres de más edad, interactuando con maestros como el maestro Sergio. Siguiente. Las noticias de las últimas semanas, los hombres y el riesgo. Voy a hablar hacia el final, voy a hablar de la salud y la prevención de enfermedades, pero me interesa hablar también de los riesgos. Los hombres creemos que siendo arriesgados, eso nos hace más hombres. Los influencers que están tan de moda, este cayó del piso 68, probablemente en Dubái por la foto, tomándose una selfie en situación arriesgada. Si ven ustedes, en la parte de abajo está incluso sobre el barandal de uno de los edificios. Siguiente. A este papá le gustan las pistolas y se le ocurre prestarle la pistola al niño. El niño, su niño de 2 años, muy, muy interesado en la pistola y la acciona, la dispara y se ve el fogonazo en la imagen del medio. No lo mató por pura suerte, le pasó de rozón. Entonces ahí vemos los elementos de la asociación. Esa es una noticia también del segundo semestre del año pasado. Siguiente. Emerge la noticia de que Gene Simmons, el cantante de Kiss, un grupo que fue muy importante de rock pesado durante varias décadas, el que está en medio ahí con ese disfraz, él presume de una vida sexual que incluyó a más de 4,000 mujeres. 4,000 mujeres. Llevaba la cuenta, no era contador público, pero sí un rockero que llevaba notas. Él presumía que es eso de la sexualidad masculina y qué dice de la personalidad de alguien como él, que se vanagloria de esta situación y que luego paga las consecuencias. Siguiente. Demandado por múltiples veces por acoso sexual, cada vez el más viejo y cada vez las mujeres más jóvenes. A los 68 años lo están demandando por acoso sexual. Siguiente. Ante esto, bueno, ¿cómo nos ubicamos nosotros ante estas situaciones, ante esta demanda de cambio? Ustedes en la prepa están entrando en esta dimensión que ya va precediendo las relaciones adultas, en las reuniones como con jóvenes, se enteran de lo que va pasando el 8 de marzo, se enteran también de que el 9 de marzo ha habido huelga de parte de las mujeres en protesta, que el 25 de noviembre demandan el cese de las formas de violencia hacia las mujeres, en especial el feminicidio. ¿Cómo se posiciona cada uno de ustedes? Le hablo un poco más a los hombres, pero también a las mujeres. ¿Soy abierta o veladamente hostil? ¿Me resisto a la igualdad con las mujeres? ¿Ya me pusieron a vacilar? ¿Me abruma? ¿Tengo curiosidad? ¿Me implico? ¿Estoy activo o preparado para liderar? Como joven, liderar el cambio en el trabajo con otros hombres. En la presentación de esto, algunos hombres han dicho, no, pues yo estoy con miedo, me siento regañado. Entonces, bueno, ¿cómo nos implicamos en estos cambios hacia la igualdad? Siguiente. Estamos en la plancha del Zócalo. Es una imagen que he utilizado ya varias veces.
Es el día de la bandera. Ahí están todos los cadetes. La cadete de la derecha, la que está adelante, es una mujer y está dando un discurso. Pero hay un cadete que está cayendo como reglita. No sé si lo ven. Entre cadete 1 y cadete 2 del centro hacia afuera está cayendo como reglita. Siguiente. La siguiente imagen muestra cómo cae al suelo sin poner las manos. Y a los días, ahí se ve. Y nadie voltea a ver. Hasta que quitan las cámaras, entran las asistencias. Siguiente. Y el presidente en turno, Peña Nieto, días después, alude a esta situación y le dice a los jóvenes, déjame compartirles lo que ha aprendido de las Fuerzas Armadas. Y aquí los jóvenes cadetes que están presentes lo conocen mejor que yo. Caer así, de manera firme, serena, no sé si iba realmente cayendo serenamente, sin meter las manos, sin doblarse, que en México tiene una connotación sexual, no es más que señal precisamente de ese carácter, de ese valor, de esa gallardía, de ese coraje que distingue a las Fuerzas Armadas, como una institución, las Fuerzas Armadas como una institución que apunta a la hipermasculinidad, la masculinidad dura, autoritaria, exagerada. Y remata diciendo, haberlo hecho de otra manera era caer sin honor. Había que hacerlo de esa manera. Entonces, si yo meto las manos, estoy cayendo sin honor. Yo que soy muy curioso le di sí, seguimiento a la noticia siguiente y este joven tuvo consecuencias. Tuvo un traumatismo cráneoencefálico leve, se esguinzó el cuello, grado 1, se fracturó los cóndilos, que es la parte donde la mandíbula entra al cráneo, fracturas múltiples, perdió dientes, una contusión en el mentón, 2 meses de recuperación y posible afectación en la alimentación y en el habla. Pero eso sí, cayó como todo un hombre. Entonces, en ese sector que no metió las manos. Vean esta imagen en Inglaterra, cuando vive a la reina de Inglaterra, cómo este soldado cae y tiene la masculinidad tradicional tan incorporada que ni siquiera suelta el rifle. Ustedes se habrán desmayado alguna vez y con suerte uno se agarra de algo o, para no caer tan fuerte. Él es capaz de caer hacia atrás sin soltar el rifle. Entonces, aquí estamos hablando de la masculinidad tradicional, algunos le llaman hegemónica en términos de que está en todos lados y tanto hombres como muchas mujeres todavía la reconocen o la esperan o la aceptan. Siguiente. Otra imagen, pero esta nos viene de Sudamérica y tiene que ver también con el servicio militar. Usted ya no hacen servicio militar acuartelados. Yo cuando era joven, si sacaba uno, había un como sorteo y de repente uno podía ir acuartelado durante un año. En Argentina todavía se van acuartelados un porcentaje de los hombres. Es un hombre un hombre joven, recién salido de la prepa, y en vez de ir a la universidad, tiene que hacer el servicio militar en el extremo sur de su país. Hace un frío terrible, más fuerte que el que hubo hace unos días. Come mal, es la parte más baja de la escalera de poder. Lo maltratan mucho, duerme mal, etcétera, etcétera. Y para colmo dejó a su novia, él dice que es suya, la dejó en la capital y ella sí siguió, está en la misma ciudad y con la misma gente y sí siguió estudiando. Y a las pocas semanas le manda esta imagen. ¿Qué les parece a las mujeres? Y acaba de pasar el 14 de febrero. ¿Les gustaría recibir una imagen así? El 14 de febrero, un te amo de este tipo. Creo que no, ¿verdad? Si te portas mal, todas son para vos. Esto en Argentina, en Chile y en México implicaría el delito de amenazas. Y no es capaz este hombre joven de decir, oye, me estoy sintiendo muy mal, la estoy pasando muy mal, me maltratan mucho acá, te extraño mucho y temo perderte. Y manda un mensaje de control, de amenaza mortal si se porta mal en términos de, obviamente, salir con otros hombres. Y mucho menos es capaz de tomarse una pausa, decir, bueno, yo me voy a ir un año, quizá paramos acá y cuando regrese, pues vemos cómo está cada quien. Entonces es bastante dramático y habla de esa inseguridad, de esa psicología que tiene este hombre joven. Siguiente.
Entonces, la masculinidad no es algo que viene en la biología. Yo nazco con un cuerpo biológicamente identificado como masculino. Sabemos que hay personas que nacen intersexuales, que no nacen totalmente hombre o totalmente mujer, eso a nivel biológico. Pero bueno, si me toca nacer del lado masculino, se me identifica y a lo largo de mi infancia, mi adolescencia, adultez y hasta en la etapa actual, uno recibe toda una serie de mensajes, mandatos, premios y castigos que van señalando cuál es el camino que como hombre tengo que ir desarrollando. La masculinidad se incorpora, incorporis, a través de esto que llamamos la socialización. Y a veces son mensajes abiertos y formales, pero muchas veces son mensajes indirectos o lo que vemos en los medios de comunicación. Siguiente. Y el resultado de esto es que esto nos dota de privilegios a los hombres. Todavía muchos hombres tienen ciertos... yo todavía cuando pregunto a las mujeres en un espacio escolar si todavía les sirven a su hermano, por ejemplo, y hay mujeres que todavía les toca servirle al hermano. Pero esto tiene costos para las mujeres, para otros hombres y para uno. Siguiente. ¿Cómo vivimos el cuerpo? JJ Millás, él es español, tiene más o menos mi edad y él nos comparte esta reflexión. La pregunta es, ¿tengo un cuerpo o soy mi cuerpo? La respuesta varía con la edad. De joven tienes un cuerpo al que conduces alocadamente, como corresponde a la enajenación propia de esos años. Él considera que la enajenación es algo propio de la adolescencia. Lo pones a 180 por hora, lo pasas de velocidades y casi siempre te responde. Durante esa época, la identificación entre tu cuerpo y tú no es demasiado alta, la misma que tienes con un juguete o con un coche. Tu juguete se puede estropear, tu coche puede envejecer, pero tú sigues ahí rompiendo la pana como un tío, así hablan en España. Que sí dice que no crees en la muerte, pero a medida que pasan los años, misteriosamente uno se va convirtiendo en su cuerpo. Les va a suceder. Un día se van a levantar de la cama, caminarán al espejo y se mirarán y la revelación les alcanzará de golpe. Yo soy mi cuerpo, yo soy esto, soy mi continente y mi contenido todo a la vez. Si un texto, literario o no, pudiera hablarse a sí mismo, caería en la misma conclusión. Mi contenido es mi forma. De modo que, a partir de cierta edad, el cuerpo deja de ser el vehículo del yo para convertirse en el yo del vehículo. Una revelación que acojona. Esto lo hemos trabajado con hombres y mujeres jóvenes, y las mujeres jóvenes nos dicen que la vivencia del cuerpo es distinta, no es como lo plantea aquí, para los dimos a vivir ese cuerpo. Siguiente, Sergio. Adolescencia. Estamos hablando de la adolescencia. No, tú no, regrésate. Regrésate, por favor. Regrésate. Por eso me gusta más y llevar yo la presentación. Adolescencia, por favor, algunas intervenciones sobre qué les viene a la mente cuando se oye la palabra adolescencia. ¿De dónde vendrá la palabra adolescencia? A ver, Sergio, tú me retransmites. ¿De dónde vendrá la palabra adolescencia? Chicos, Sí, me gustaría. ¿Con qué la relacionan? Adolescencia. definan la adolescencia. Pipí. Sí, sí. ¿Una más? Apago el micro. A ver ahí. ¿Ah? Sí. Sí. Perdón, Hola, 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 hola. sí, sí. Pues que adolece de criterios. Bueno, no de criterios, pero pues, la palabra lo dice, que adolece de muchos conocimientos. Que está ¿verdad? ¿Alguien más? ¿Una más? En mi caso me recuerda dos palabras, porque la divide en dos, adulto y esencia me recuerda
transición, que sería el tiempo en el que se pasa la transición a ser adulto. Gracias, gracias. La inmensa mayoría de las personas reaccionamos ante la palabra adolescencia por dos vías. Por el lado del carecer, de adolece, carencia de ser adulto, de criterio, escuché mencionar, o alguna gente se clava con la sílaba dole, el dolor, el dolor del crecimiento, una etapa dolorosa. Ninguna de las dos es cierta, la última es la cierta. Siguiente, tiene que ver con un tránsito, tiene que ver con un proceso de crecimiento, de desarrollo, de ir aumento en aumento hacia la adultez. Es una etapa entre la infancia y la adultez. Pero en el trabajo con adolescentes, si ustedes están ahí, generalmente se parte de esa concepción. Yo he escuchado adultos hablar de sus adolescentes como aborrecentes, la aborrecencia, y es porque el adulto no sabe cómo está, cómo relacionarse, y no se acuerda de que él también una vez pasó por ahí. Me ha tocado estar con gente del DIF en donde la inmensa mayoría habla de ese tema de la carencia o del dolor. Y justamente es una etapa de tránsito, de crecimiento, de ir en aumento. Y un adolescente no carece de un criterio adulto porque es adolescente, tendrá el criterio que tiene un adolescente. Incluso habla de la maduración cerebral. Bueno, así como un niño pequeño no es un adolescente incompleto, es un niño pequeño. Entonces, creo que es importante compartir esta visión. Siguiente. Aquí vemos algunos jóvenes, y en nuestra cultura todavía se va restringiendo en la masculinidad de muchos jóvenes la expresión emocional de la tristeza, del miedo y de la ternura. Verifiquen ustedes cómo andan con eso, cómo andan con estas emociones, el enojo y la alegría, eso no hay tanto problema, pero sí estas tres emociones que se identifican con lo femenino cuando son humanas. Y a las mujeres se les ha dicho que está bien sentir eso y a los hombres se les ha dicho que está mal. Se limita el auto y el heterocuidado, el cuidado de uno, el cuidado de sí y el cuidado de los otros. Al contrario, muchas veces impulsamos a los otros, las otras, los otros a asumir diferentes situaciones de riesgo. La conducta sexual estereotipada, muy centrada en la genitalidad, en las posiciones, mucha preocupación en muchos jóvenes por los orígenes de la homosexualidad, y se van rigidizando roles y conductas, muchas veces que avanzando esta rigidización hasta la etapa adulta y después con mucha dificultad para volver a ser flexibles cuando somos papá, por ejemplo, o cuando ya vivimos en pareja. Muchos jóvenes así son factor de riesgo para las mujeres en el embarazo no deseado, las ITS y distintas formas de violencia. Siguiente. Vean esta sistematización. No la voy a leer toda, pero ahí aparecen los mandatos. Es una sistematización en el trabajo con adultos y jóvenes en varios talleres en donde les preguntamos, ¿con qué mandatos creciste? A Sergio le tocó también estar ante esa pregunta. ¿Con qué mandatos creciste? Aunque no estés de acuerdo con ellos, pero ¿con qué mandatos fuiste llegando a la adolescencia y la etapa adulta? Y formal, cuando era yo joven era fuerte, feo y formal, y ojalá con dinero, peleonero, bebedor, mujeriego, cabrón, así hablamos los hombres, y lo puedo decir. Hacer las cosas como hombre es hacer las cosas bien. Hay cosas también valiosas. Resolver sus problemas, etcétera. Y hay un montón de nos, de prohibiciones. No llora, no se deja, no hacer puto. Es muy fuerte esa connotación y esa palabra se le aplica a cualquier persona que no es suficientemente macho en ciertos contextos.
no de ser niña, no es marica, no debe tener miedo ante ninguna circunstancia, imagínense. Y la imagen que colocamos es este chavito que está por lanzarse con patineta por una calle muy empinada y uno podría imaginar a sus amigos planteándole o empujándolo con este tipo de frase. Siguiente. Piensen en una cicatriz que tiene en el cuerpo y quizá en la plenaria alguien pueda hablar de su cicatriz, tanto hombres como mujeres. ¿Cuál es la historia de esa cicatriz? ¿Y qué tanto tiene que ver con estos aprendizajes de ser hombre o ser mujer? Un ejemplo, en una final de básquet, mi equipo estaba ganando, el balón estaba en disputa, yo lo gané y ahora tengo una bella cicatriz en mi ceja como recuerdo. Y este cuate, estudiante de prepa, en Jalapa, está orgulloso porque es igualito al logotipo de Nike. Tiene su palomita ahí. El otro, yo me hice la cicatriz en el brazo con un cuchillo tan solo para sentir algo y solo para tenerla ahí. Cuando trabajamos con las mujeres, ellas casi silencias y algunos de los accidentes ya se empiezan a parecer a los accidentes de los jóvenes en bicicleta, en patineta y demás. Siguiente. Siguiente. Así los hombres nos dicen, desde hace 30 años, una colega francesa escribió esto, los hombres vamos creciendo en una tablita muy estrecha, tratando de no parecer mujer o vieja, el último vieja, todavía existe ese tipo de nociones. La homofobia, que es el rechazo a todo lo que pudiera parecer homosexual, y el no ser niño, no seas niño, ya crece. Quizá ustedes puedan tomar nota y seguramente no se acuerdan la primera vez que escucharon no llores a los niños. La niña sí puede seguir llorando un buen periodo de la vida o toda la vida, pero a nosotros nos cuestionan, los hombres no lloran. Entonces, ¿qué hacemos los hombres? Quizá nos violentamos. Siguiente. Esto nos lleva a la caja de la masculinidad. Es un estudio que hicieron en México, Inglaterra y Estados Unidos con hombres un poquito más grandes que ustedes, de 18 a 30 años, en varias ciudades, Guadalajara, Monterrey y México. Y la pregunta era qué tanto respondían positivamente a estos mandatos. El hombre debe resolver sus problemas por sí mismo, debe ser autosuficiente. Los hombres no pedimos ayuda. El ser fuertes físicamente y duros emocionalmente, el atractivo físico, pero no exagerado, no debe cuidarse demasiado. Los roles rígidos, idealmente el hombre en el trabajo asalariado, las mujeres encargándose del hogar, como nos tocó quizá con nuestros papás o los abuelos y abuelas. Ser heterosexual, que es fobia, el rechazo a la homosexualidad. La hipersexualidad, el hombre de verdad nunca le dice no al sexo, aunque no tenga ganas. La violencia y el control, no solo hacia las mujeres, sino también entre hombres, y el ser proveedor o ser el proveedor principal. Esto es lo que compone lo que llaman la caja de la masculinidad como el closet del macho. Y es una noción que viene más bien de Estados Unidos e Inglaterra diciendo, oye, Sergio, ya te veo más flexible, veo que ya te saliste. ¿Cuándo te saliste de la caja de la masculinidad? Porque te veo como más flexible, más amable, hablas más de las situaciones que te afectan, no hablas mal de las mujeres, entonces ya te saliste de la caja de la masculinidad. Siguiente. Ese estudio lo desarrollaron en México y en los tres países fue muy semejante. Siguiente, la respuesta a que si alguna vez has escuchado que hay que ser un hombre de verdad, esto se hizo hace 6, 7 años, 7 años, 7 de cada 10 hombres en algún momento de su socialización le dijeron esta idea de que hay que ser un hombre de verdad. Siguiente. Otras preguntas. Vean qué interesante la autosuficiencia. Un hombre que habla mucho sobre sus preocupaciones, miedos y problemas no merece respeto. Vea que un porcentaje importante de hombres responden positivamente a esto. Curiosamente, menos en México que en otros lados. Yo debo resolver problemas por mí mismo. Ya se acerca por arriba del 30% y al 40% en Estados Unidos.
Es difícil ser exitoso si no me veo bien. Hay que mostrar fuerza, aunque tenga miedo y me sienta nervioso por dentro. 6 de cada 10 en Estados Unidos y 5 de cada 10, la mitad. Porcentaje, que no aparece ahí, de hombres que no lo asumen así totalmente o que pueden estar en relativo desacuerdo. Pero es un porcentaje muy alto en pleno siglo XXI. Siguiente. ¿Y esto qué consecuencias tiene? Bueno, tiene las consecuencias en varios ámbitos, 6 por lo menos identificaron ellos, y costos muy altos. El bullying y la violencia sexual, la depresión en los hombres, de esa nunca se habla prácticamente. El suicidio como una manifestación extrema de la depresión. El abuso de alcohol, aunque hay abuso de otras sustancias. Y la forma en que nos relacionamos con los autos, los accidentes viales. Y esto tiene un costo. Son 6 áreas en donde pudieron medir los costos de estos problemas. Siguiente. Y el costo es tal que para un año serían 1.400 millones de dólares para un año por estos 6 problemas. Con eso se podría pagar la carrera de 1 millón de estudiantes, toda la carrera universitaria de 1 millón de estudiantes. Ese es el costo que tiene la masculinidad hegemónica. Entonces, muy interesante que podamos ver esto, porque aunque personalmente no asumamos estas ideas de la masculinidad, quizá podamos empezar a cuestionarlas sin violencia en otros hombres, en nuestros hermanos mayores, en el ámbito familiar, en nuestro grupo de amigos. Siguiente. En el estudio que hicimos para la Organización Panamericana de la Salud, esto se refleja también en la mortalidad. Vean ustedes, estas son las causas de muerte donde hay más diferencia entre hombres y mujeres. En lo que es en las residuos de enfermedades crónicas, pero los problemas de salud donde hay mayor diferencia y contraste entre mujeres y hombres, aparecen muertes violentas, los homicidios, accidentes viales, que es la parte oscura de la gráfica, después los suicidios, los ahogamientos hasta abajo y la exposición a fuerzas mecánicas que tiene que ver con el trabajo. Los trabajos más peligrosos los siguen haciendo los hombres. 3 causas que tienen que ver con el consumo de sustancias: la cirrosis del hígado, el consumo de drogas y el consumo de alcohol, y el VIH. Todas ellas arriba del 67% en contraste con las mujeres. Y si nos vamos a los homicidios, hay 22.617 mujeres que mueren en el periodo 2011 hasta el 2015, en cosa de 5 años. Y hay también los que perpetran, los que cometen ese asesinato, son en su inmensa mayoría hombres, la mitad de ellos la pareja sentimental, entre comillas, de esas mujeres. Entonces, hay una problemática de salud pública bien importante que desde la prepa hay que empezar a prevenir, a tenerla consciente y empezar a prevenir. Siguiente. Esto, obviamente, la forma en que yo incorporo la masculinidad tiene que ver también con la clase social, el tema de la pobreza, el ser migrante, la edad que tengo. Mi masculinidad va cambiando. Desde la infancia, ahorita, estos días he estado con mi nieto de tres años y es muy libre, no tiene mucha noción, es un ser humano de 3 años y sin muchas nociones todavía de qué es especializado para los hombres. Ser indígena o afrodescendiente, no ser heterosexual o no parecerlo suficientemente, tener una enfermedad o una discapacidad y el tema del desempleo que le pega mucho a los hombres. Entonces, esto le llamamos en ciencias sociales interseccionalidad. El ser hombre se cruza con otras situaciones sociales que nos van afectando. Siguiente, siguiente. Vamos a ver el videoclip de una película que les recomiendo mucho. Sergio, no sé si la has pasado.
Sería bueno hacer un cine debate en torno a esta película. La máscara en la que vives es un documental hecho en Estados Unidos, pero todo lo que aparece ahí refleja mucho lo que sucede en México. Entonces, corre video. No se oye. Y creo que no está doblado. Sí. Creo que no es la versión doblada. No, no doblada, sino subtitulada. Pick yourself up. Stop with the emotion. Don't be a pussy. No, no es la subtitulada. Sergio, quizá la pasamos al final. Hay una versión subtitulada, no te mandé la subtitulada, discúlpame. Entonces, para clase de inglés está bien, pero va muy rápido. No está subtitulada esta. Si la puedes ubicar, por favor, y yo sigo adelante con la presentación. Gracias. Disculpen el error. Ahí estamos. Entonces, ahorita quizá al final podamos ver el... Pero tome nota, la máscara en la que vives está en YouTube y hay una versión subtitulada. Adelante. En el arranque de esa película, jóvenes y niños bastante pequeños ante cámara dicen, si me conocieras bien, sabrías que. Hablan de detrás de la máscara. Si me conocieras bien, sabrías que me da mucho miedo llegar a la escuela porque hay mucho bullying. Si me conocieras bien, sabrías que no conozco a mi papá. Si me conocieras bien, sabrías que todo el mundo me dice que soy gay y lo dicen en una forma despectiva. Si me conocieras bien, sabrías que mi papá está en la cárcel y creo que voy a tardar muchos años en verlo. Cosas así, cosas muy, muy impresionantes en donde van compartiendo pues, sus preocupaciones, sus miedos, sus dolores, cosa que los hombres no solemos hacer. Siguiente. Siguiente, por favor. ¿Qué dirían ustedes en un círculo de confianza, en un grupo con gente cercana? Si me conocieras bien, ¿qué podría yo compartir? Si me conocieran bien, sabrían que ya estoy un poquito inquieto porque no me pasan la siguiente diapositiva. Ahí Discúlpame, no, está. es que se bloqueó un poco el internet, pero ya vamos. Está bien, gracias. Estoy molestando, hombre. El cuidado, vámonos hacia la prevención, hacia el tema del cuidado. Busqué imágenes de hombres cuidando, encontré algunas de terapeutas, de médicos, pero sobre todo había mujeres cuidando. Y esta es la número 99 en una búsqueda en Google. Un hijo cuidando a su papá. El tema del cuidado de uno mismo y el cuidado de los otros es un tema totalmente feminizado. Siguiente. Y hay mucho que hacer por ahí. Y el cuidado también sería importante en un ámbito como el que voy a hablar ahora. Esta niña, piensen más o menos qué edad tendría. Ahorita no vamos a pasar el micrófono para que haya preguntas al final. Esta niña, esta muchacha, alguna gente dice que tiene 14, 13, 12, hasta 11 años. Siguiente, y aquí está la imagen completa. Es una madre de 12 años de edad.
que buscan seguir sus estudios, ya no de prepa, sino secundarios. Hay una estrategia nacional de prevención del embarazo adolescente que ha tardado en... Resulta que en el embarazo adolescente, buena parte de los hombres que están presentes tienen más o menos la misma edad o un poco más, pero el 60%, que es cada 6 de cada 10 embarazos, son hombres que están por arriba de los 20 años. Entonces, necesitamos una estrategia en donde nos hagamos cargo de nuestra sexualidad, no solo la anticoncepción, sino también hacernos cargo de la sexualidad. Siguiente. Porque nos han vendido la idea de que la sexualidad masculina es todopoderosa, ¿sí? Incluso todas las farmacéuticas que andan vendiendo este tipo de medicamentos y en donde los hombres no debemos de cuidarnos, y ahí están las estadísticas de VIH-Sida. Siguiente, es una imagen totalmente hechiza. Siguiente. Está el tema de la paternidad. De ustedes, 8 de cada 10 serán padres en algún momento de su vida. Quizá ya haya bajado con la disminución de la natalidad a 7 de cada 10. ¿En qué condiciones vamos a ser papás? ¿En qué momento? ¿Qué tanto va a ser decidido? ¿Qué tanto nos vamos a cuidar para que sea en el momento en que quiero ser? ¿Y con qué aprendizajes? ¿Cómo me fue con mi papá? Y desde ese aprendizaje, ¿cómo puedo ser papá? O hermano mayor, o tío, o maestro. Quizá no vayamos a ser papás, pero todo el mundo, casi todo el mundo tiene contacto con las infancias. Siguiente. Y veamos algunas imágenes que apuntan al tema del cuidado. Cuidarte me cuida y cuidarme te cuida a ti. Siguiente. Esta imagen de un Mara en El Salvador, los Maras son altamente delincuentes y aún así se dan un tiempo para interactuar con su bebita. Siguiente. En contraste con esta imagen, esta la he pasado en algunos talleres y les pregunto, ¿qué relación habrá entre estos dos hombres? Llorando públicamente, dos deportistas de lo más alto en el ámbito de tenis, tomándose incluso de la mano, grandes rivales durante mucho tiempo y que finalmente pueden manejar o mostrar públicamente lo que están sintiendo. El de la izquierda se está retirando, el de la izquierda se está Bueno, retirando del tenemos una tenis. pregunta. ¿Perdón? ¿Das tiempo para responderla? Sí, claro. ¿Quiénes Sí, son? ok. A ver, por acá. ¿Y si quieres pasar por acá? ¿Te lo arreglo? ¿Por qué las... espera. Pero no. Ah, sí, acércate. ¿Por qué la masculinidad de México es más marcada en algunas regiones? Otra vez, por favor. Ah, ¿Por qué la si masculinidad en quieres México te la es... repito, bueno. ¿Por qué Sí, la masculinidad en México es más marcada en algunas regiones que en otras? qué buena pregunta. Bien, es muy interesante, porque hay culturas que son... México es un país multicultural, México es como un mosaico, y en donde hay diferencias regionales, hay diferencias étnicas también. No todos los indígenas son iguales, los hombres y mujeres indígenas, no es lo mismo haber nacido en los Altos de Chiapas, en donde es legítimo que dos hombres vayan, dos buenos amigos vayan en la calle de Chiapas, de los Tojolabales, creo, a ser indígena, yaqui, por ejemplo. Están las clases sociales, están los niveles educativos. Entonces, se plantea que en el norte son más recios, más directos, más machos, más valientes. Pero incluso en la Ciudad de México, pues no es lo mismo ser de un barrio bravo, de un barrio donde hay mucha delincuencia, donde para sobrevivir hay que ser violento, a otras zonas en donde quizá haya mejores condiciones como para crecer como humano. Entonces,
No solo en México, sino entre países hay diferencias muy importantes y eso es afortunado porque nos muestra que la masculinidad finalmente es un aprendizaje. Aquí tenemos a un suizo y a un español, que el español, él tiene una socialización más dentro del machismo, incluso la forma en que se manifiesta en la cancha, pero en el momento en que su gran rival y su gran amigo se retira, es capaz también de mostrar esa tristeza. Entonces, la pregunta es importante porque nos permite mirar hacia el futuro, hacia una masculinidad más flexible, más relajada, más participativa y más cuidadora, no solo de sí, sino también de las personas que nos rodean. Siguiente. Gracias por la pregunta. Esa es una imagen de Brasil y nos muestra los cambios que están habiendo en Brasil en ciertos sectores. El mundo es demasiado pesado para cargarlo todo solito. Dividir las responsabilidades vale la pena. ¿Qué tanto participan ustedes en el espacio doméstico? ¿O qué tanto hay tareas que solo las mujeres pueden hacer en el espacio doméstico? Que incluso mamá y papá pueden estar de aquí. Crezcamos no como discapacitados domésticos, sino como gente que es capaz de pegar un botón, de cocinar comida, aprender a cuidar bebés. A mí me costó muchísimo para ser papá, porque no había tenido la experiencia ni siquiera de cambiar un pañal o de cuidar a sobrinitos o a primos chicos. Y mi socialización no me empujaba en esa dirección. Entonces tuve que aprender eh, a, a- a alta velocidad cuando tuve mi primera hija. Siguiente. Vean cómo los hombres en algunos sectores están cambiando, respondiendo también a la pregunta. Félix Nava, que viene de Chihuahua, hizo su tesis sobre masculinidades y quería hacerla sobre violencia. Y yo le sugerí, ¿qué tal si buscamos a hombres no violentos? Y los encontró en la relación de pareja. Y le preguntó a las mujeres que viven con esos hombres. Y ellas dijeron que son hombres que escuchan, se adaptan a los cambios. Chequen ustedes cómo están con eso, qué tanto escuchan, se adaptan a los cambios, entienden y aceptan diferentes situaciones en la pareja, todo eso que va pasando en los noviazgos. Son flexibles, expresan con claridad sus deseos, no con gruñidos o con largos silencios. Sean espacios para sí, comunican lo que sienten, están dispuestos a aprender, pueden cambiar de opinión, conversan y retroalimentan. Este lo sacamos durante la pandemia, porque durante la pandemia muchos hombres se sintieron muy encerrados y respondieron en forma violenta hacia sus parejas y familias. Siguiente, ya vamos terminando. Hay muchos recursos a los que nos podemos acercar. ¿Cuál es la calidad de nuestras redes de nuestras redes de apoyo? Y no hablo de Facebook o Instagram, sino eh, en la vida. ¿Cuál es la capacidad de resiliencia, como un resorte, de volver y de recuperarse de los problemas? ¿Qué tanto me conozco? ¿Cómo anda mi autoestima? ¿Cómo anda mi comunicación? ¿Qué tanto detecto mis emociones, las comunico y me hago responsables de ella? ¿Cómo negocio los conflictos? ¿Cómo anda mi espiritualidad, que puede tener una forma religiosa o no religiosa? Hay muchas formas de espiritualidad que permiten pensar en la trascendencia, no solo a otra vida, sino en esta vida misma. Siguiente, ya vamos acabando. Hay una campaña, la campaña de la fuerza en Estados Unidos. Mi fuerza no es para lastimar. Ella me dijo que parara, yo puedo parar, porque mi fuerza no es para lastimar. Cuando no supe qué estaba sintiendo ella, le pregunté, en vez de estar con suposiciones, le pregunté, ¿y si tiene que ver conmigo? Mi fuerza me da para cambiar lo que tenga que cambiar. Siguiente. Hay cambios también en la sociedad. Está toda la experiencia de muchas personas que sienten que están en un cuerpo equivocado y que sienten que tienen que transitar hacia el otro género o quedarse en medio, ser no binarios. Este hombre trans, lactando después de haber dado a luz, hay casos así. Siguiente.
La campaña Me Too, que ustedes estaban muy jóvenes cuando esta empezó, en donde las mujeres dicen, yo también fui acosada en la calle, en el trabajo. Y este hombre joven dice, sí, y es nuestra responsabilidad parar a otros hombres, no con violencia, sino con la palabra, haciendo conciencia. Siguiente. Siguiente. ¿Qué está pasando ahí? Ya qué escena tan interesante. En el ámbito del deporte y del fútbol, que históricamente ha sido muy masculinizado. Siguiente. Le sacan tarjeta roja. ¿Por qué? Porque le sacó la tarjeta amarilla por un foul y el tipo Karim de Mirbay de Turquía le dice, tú deberías de estar en la cocina al árbitro. 5 partidos de castigo. Y tendría que él asistir a un partido de fútbol femenino. El mundo, compañeros, compañeras, compañeros, está cambiando. Siguiente. Está el iceberg de la violencia, no lo vamos a trabajar a profundidad, pero como hay violencias que son muy visibles, pero hay muchísimas otras violencias que le llamamos machismos cotidianos que están por debajo del agua. Siguiente. Ya viene el 8 de marzo y el 9 de marzo, donde solemos hacer actividades con hombres. eh, Pongámonos las pilas y reflexionemos más profundamente qué nos toca a los hombres en relación con los derechos de las mujeres. Siguiente. Hay publicaciones que van surgiendo que hablan de las nuevas masculinidades o masculinidades más flexibles, masculinidades más afectivas, que critican de repente esta labia de algunos hombres con tal de conseguir sexo. Siguiente. Sergio se acordará de esta, circulamos este meme. La mayoría de los hombres reciben sus primeras flores en su funeral. Yo no sé si sus papás o sus abuelos o ustedes, los hombres, han recibido flores en algún diplomado que estábamos trabajando y parte de nuestros profesores nos trajeron plantitas y flores a todos los hombres en la siguiente sesión, siguiente, y sacamos una tarjeta planteando una frase de Carl Jung, de los psicólogos del tiempo de Sigmund Freud: quien mira hacia afuera sueña, porque estamos viendo puros estímulos externos que nos obnubilan y nos impiden mirar hacia adentro, y quien mira hacia adentro despierta, quien reflexiona hacia sus emociones, a su historia, a por qué es como es, puede despertar de esas ideas del machismo que todavía circulan profusamente. Siguiente. Última imagen. Esta imagen no la he visto en México, es de Barcelona. Este chiquillo de primaria, más joven que ustedes, saliendo a pasear en su bicicleta con los dos colores típicos, supuestamente de lo masculino y femenino, sacando a pasear a su bebé, ejerciendo ya esta capacidad de cuidado de sí, porque lleva su casco también, pero también cuidado de los otros sin preocuparse por el que dirán. Y paso a la última diapositiva con los créditos y les agradezco muchísimo su, sus preguntas, sus intervenciones y su escucha. Bueno, bueno, ok. Muchas gracias, Beno. Tenemos algunas preguntas. Ahorita pues están empezando a retirar los alumnos, pero ya dejaron sus preguntas, Beno. Te quedas con la transmisión. Nos están siguiendo en YouTube las otras 9 prepas, entonces no solamente estás aquí en Prepa 8, sino también tienes población fuera de esta prepa a través de la transmisión de YouTube del Congreso. Entonces, te voy a leer las preguntas, Beno, que nos dejaron eh, nuestro cuerpo alumnado. Y vamos con esta pregunta que dice, ¿qué desafíos se enfrentan los hombres que desafían los estereotipos de género tradicionales en términos de aceptación social o profesional? Es una primera pregunta. ¿Quieres que te... ¿Quieres?
¿Quieres que te pase todas las preguntas, Beno, o una por una? Bueno, ah, No, apáguela. ah, Vamos a ver, espérame tantito, Beno. Tenemos un problemita. A ver, ¿te escucho? Te pregunto, ¿cuántas preguntas son, estimado Son Sergio? una, dos, son cuatro. Ah, perfecto, voy una por una. ¿Una por Bueno, una? en la pregunta, en la primera, aparece una de mis palabras favoritas, desafío. Entonces la pregunta es, ¿qué desafío encuentran los hombres que desafían la masculinidad tradicional? Pues es un desafío. Sergio creo que es vivo ejemplo de ese desafío. Por ejemplo, lo que es la apariencia que se espera de un hombre. A mí me tocó desafiar en los años 60 y 70 con el pelo largo, por ejemplo, el dejarse la barba, el no, yo no poseo una corbata, no tengo, en mi vestuario no tengo una sola corbata porque es un agregado que interesa. Entonces, es un desafío el cuestionar, si uno es joven, cuestionar a los adultos que tienen más poder sobre uno en la familia, en las adultas también, en la escuela. eh, y es todo un aprendizaje el aprender a desafiar inteligentemente, no con violencia, sino empezar a buscar un camino propio. ¿Cómo quiero llevar mis relaciones de amistad? ¿Cómo quiero llevar el cuidado de mi cuerpo, aunque me critiquen? Que me digan que soy metrosexual porque me arreglo mucho, que me digan que soy gay porque hablo de mis emociones. O sea, hay toda una serie de situaciones como muy puntuales que va empezando. La carrera que quiero escoger una carrera en donde hay más mujeres, educación, por ejemplo, o enfermería, y de pronto la presión hace que termine no estudiando educación, que no estudie enfermería, sino medicina, que cuando yo no quería estudiar medicina, o me quiero incorporar a la facultad de danza. Entonces, continuamente la vida nos va poniendo desafíos y hay que ir aprendiendo a enfrentarlos, no, insisto mucho en no violencia, enfrentarlos con inteligencia, con humor, con preguntas, que salimos y de repente salen los chistes sexistas o los chistes homofóbicos, con preguntas, decir, oye, ¿te das cuenta de lo que estás diciendo? A mí me gusta mucho la pedagogía de la pregunta. ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? Siguiente, Sergio. Te voy a poner Claro. mi micrófono. La siguiente pregunta dice, ¿existe alguna estrategia psicológica que ayude a erradicar esa caja de masculinidad poco a poco y con práctica y empatía? Se cortó. Si hay una estrategia psicológica para cambiar la caja de la masculinidad, tienen Así que es. ser múltiples estrategias que van a lo largo de toda la vida y la estrategia se llama la igualdad de género. Más que psicológica, es sobre todo que estamos en un congreso de prevención y de salud, es desde la infancia el romper los estereotipos de género, desde los juguetes, desde los mensajes. Y obviamente puede haber apoyo psicológico para las personas que como tú y como yo crecimos a veces con nociones muy cerradas de lo que es la masculinidad y de repente ante ese desafío nos entran dudas o entramos en conflicto también, no solo con los compañeros, sino también con las mujeres. Entonces, una psicología con perspectiva de género, como la que aplicas tú, sería la estrategia. También me quedo pensando, Beno, en los círculos de reflexión, en los Ándale. intervención grupales para resignificar el espacio entre hombres. Exacto. Y los talleres también, los talleres, algo más que una conferencia, algo más interactivo o un círculo donde decimos nuestra palabra y nos vamos reflejando entre hombres. Claro. Gracias, Beno. Vamos con la siguiente pregunta y es, ¿cuál es la relación que existe entre la masculinidad y la salud mental? Ah, qué buenas preguntas están haciendo. Bueno, si yo les mostré datos de salud
fundamentalmente física. Obviamente el asesinato es la muerte del cuerpo, igual que el suicidio, pero en adicciones, en el asesinato entre hombres, en el suicidio, ahí está por debajo y muy presente una problemática de salud mental que tiene que ver con ponerse esta máscara de la violencia cuando realmente estoy sintiendo dolor, el ir a la cantina cuando estoy triste, en vez de poder encontrar un espacio donde pueda expresar y trabajar esa tristeza, ese duelo por haber perdido la pareja o por haber perdido algún familiar o haber perdido la salud. Entonces, el tema de la salud mental y las emociones, por eso pasé lo del Matea, es como para quitar la idea de que hay emociones masculinas o femeninas, las emociones son humanas, y tampoco hay emociones negativas. El enojo puede ayudarme a poner límites y si lo hago sin violencia, puede ser muy importante. La tristeza me habla de que estoy sintiendo dolor, dolor emocional. El miedo me puede salvar la vida. No tengas miedo, no te rajes y de repente terminan muertos en la carretera, en las motos o enfrentándose con otra prepa. Toda emoción tiene una función. Entonces, el poder acercarnos a ese menú de emociones con mayor libertad es bien importante. Gracias, Beno. Vamos con otra pregunta. Me parece una pregunta interesante. Y la pregunta es, ¿qué pasa si llego a estar completamente de acuerdo con todo lo que se dice en la caja de la masculinidad? Repito, Ok, ¿qué pasaría si llego a estar completamente de acuerdo con todo lo que se dice de la caja de la masculinidad? claro. Y los hay, los hay. Hay hombres que están totalmente de acuerdo. Entonces yo no pido ayuda, yo soy el fuerte, yo soy el proveedor y ella está en la casa. Yo nunca digo no a una oportunidad sexual. Voy a apagar mi cámara porque se está deteniendo un poquito. Soy homófobo. ¿Qué pasa? Pues tenemos al prototipo del típico macho y el machismo mata, no solo a otras personas, sino también hace que los hombres muramos antes. Y el machismo da poder, da privilegios, pero también da mucha insatisfacción, sobre todo en el siglo XXI. Tiene costos muy grandes. Hay mujeres incluso que responden positivamente a una imagen de un macho, pero ya una vez que están siendo controladas y violentadas por él, ya de repente no hayan cómo salir y a veces no hay salida. Esas son las mujeres que mueren asesinadas cuando deciden poner una denuncia o deciden separarse o cuando empiezan a andar con otro hombre. Entonces, sí hay hombres que están totalmente metidos en la caja y los costos para ellos y para la sociedad son muy grandes. Qué buenas preguntas, Sergio. Les felicito. Prepa 8. Muchas gracias, Beno. Pues vamos a dar cierre. Ahí va. Vamos a dar cierre de esta conferencia. Te agradezco mucho tu tiempo, tu calidez y tu cariño, Beno. Por acá te presento, por acá está, tu Ahí constancia, estoy. que cuando te vea, pues cuando te doy un abrazo y te doy tu constancia. Y también por acá tenemos tu gafete para que Ok. pongas ahí entre Quiero todos los hasta con foto. gafetes y todos los gafetes que has tenido en tus participaciones, que son muy valiosas. Te mando un gran abrazo. Muchas gracias, Beno. Muchas gracias, Gracias, Aurelio. Sergio. Muchas gracias a todas, todos por asistir a esta parte. Y bueno, pues síganos a continuación. Al término de a las 12 tenemos la continuación de nuestra siguiente conferencia. Muchas gracias, Beno. Muchas gracias a todos. Y pues síganos viendo en la transmisión por YouTube de nuestro congreso SEMHAS. Muchas gracias y bonita tarde. Hasta luego.